Muchísimas gracias a los compañeros de la prensa, siempre están aquí cuando los convocamos con la rueda de prensa para que lleven la noticia que hoy queremos exponer a todos los hogares del Rincón de la Historia de la provincia de Málaga y donde sea necesario, porque a través de las redes llegue ya a todas las partes del mundo un tema tan interesante que hoy vamos a presentar, que es Málaga Neandertal, ruta por los orígenes de Málaga, que es la presentación de este libro que ha sido editado con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, ¿no, Pedro? Así que muchísimas gracias a todo el equipo coordinador de esta edición, que hoy está aquí presente la gran mayoría de ellos, y sobre todo también al concejal de Antonio José, por aquí, ¿no? De concejal de la Cueva, que es Antonio José Martí. Así que para mí de verdad que es un auténtico placer estar hoy presentando esta nueva obra de divulgación científica que ha financiado la Diputación de Málaga y ha coeditado junto al grupo de investigadores de las cuevas paleolíticas malagueñas Málaga Neandertal, ruta por los orígenes de Málaga. Un libro escrito para personas interesadas en la cultura, estudiantes y profesorado de enseñanza secundaria, escrito en un lenguaje claro y accesible, profusamente ilustrado y con todas las referencias necesarias para la amplia comprensión cultural de los modos de vida de estos grupos que sobrevivieron hasta hace 40.000 años en nuestra tierra, que ahí es nada. La publicación ha sido coordinada por el equipo formado por María del Mar Espejo, Luis Efrén, José Ramos, Pedro Cantalejo, en el que han colaborado investigadores científicos tanto de la talla nacional como internacional, como Cristina Liñán, Yolanda del Rosal, Hipólito Collado, Gerd Weniger, creo que lo he dicho bien, ¿no?, de Alemania, Diego Fernández, Sara Garcés, portuguesa, Hugo Gómez, también científico portugués, Virginia Latao, también de Portugal, Geneviève von Persinger, no sé si lo estoy diciendo bien, de Canadá, George Nash, del Reino Unido, Pierluigi Rosina, de Italia, Carmela Bácaro, de Italia, Kim Feng Xiao, de China, José Julio García, Hugo Alberto Mira e Itziar Merino. Es un equipo amplio y de todo el mundo. En total estamos hablando de una veintena de personas y entidades científicas que han hecho posible el estudio de un territorio privilegiado para la vida humana mucho antes de la presencia de los Homo sapiens. Permítame una broma, es que ya se vivía bien aquí en la Costa del Sol, antes y ahora, y por eso elegían esta zona para vivir. En el libro se han documentado medio centenar de lugares repartidos entre el interior de la provincia de Málaga y su costa. Destaca la ocupación neandertal que existió en la depresión de Antequera, desde Archidona hasta Bobadilla Estación, a lo largo del río Guadalhorce y todas las zonas lagunares que existieron durante el Paleolítico Medio. Otro territorio neandertal fue la conjunción de los valles de Guadalteba y Turón con el Guadalhorce, incluyendo Ardales, Campillo, Teba y Cañete en la Real, Serranía de Ronda y el Valle del Guadiaro. En estas tierras los grupos humanos aprovecharon los ecosistemas relacionados con numerosos manantiales y zonas lagunares para todo tipo de actividades cinegéticas, extracción de aprovechamiento de rocas silíceas para la fabricación de herramientas talladas. Entre los diversos capítulos también destacan aquellos que presentan la tecnología que usaban los neandertales, una cantidad limitada de herramientas distintas pero de gran utilidad y eficacia que fueron sistemáticamente usadas por todos los grupos de habitantes de nuestra provincia. Cabe destacar, así lo refrenda nuestro equipo, y sobre todo Pedro Cantalejo, el capítulo que expone los últimos estudios realizados en Málaga sobre los orígenes del arte rupestre, repasando esas grafías que están ofreciendo fechas de más de 40.000 años de ejecución en varias cuevas malagueñas, entre las que destaca Ardales, Antequera y Rincón de la Victoria. Cuevas que ofrecen avances a los estudios que se vienen realizando en otras cavidades malagueñas, que también conservan arte arcaico, cuya antigüedad rebasa los 40.000 años y se remonta, en el caso malagueño, hasta más de 65.000. A mí solo me queda invitaros a que disfrutéis de esta publicación. Está mal que yo diga, pero la calidad de edición del libro es muy notable. Sus 208 páginas
Están profusamente ilustradas y permiten comprender la importancia patrimonial de este medio centenar de yacimientos situado en la provincia de Málaga en los mapas del Paleolítico mundial. De hecho, el libro presenta un capítulo final con todos aquellos lugares de nuestra provincia donde podemos visitar y contemplar los vestigios neandertales. Así que ahora sí, le doy la palabra a Pedro Cantalejo para que haga una reseña mucho más científica, más ilustrada de la que he podido exponer yo, pero que podéis comprar ya este libro en la librería por 20 euros, que eso no es nada, son un par de cañas con tapa y eso. Pues esto es más ilustrativo y mucho más sano, para la mente y para el cuerpo, ¿que sí, Pedro? Digo. Pues venga. Muchísimas gracias, señor Salado. Muchísimas gracias a Antonio José, al señor Ballesteros, a Isabel, a todo el equipo que el alcalde tiene a su alrededor y que también nos ayuda y nos apoya siempre en todos nuestros proyectos. Muchas gracias a Rincón de la Victoria por hacer hoy de hospitalidad más absoluta al recibirnos aquí. Y he venido, y lo hago con todo el orgullo, con los miembros más destacados, no todos, pero todos los que han podido venir, que nos han acompañado en esta indudable tarea. Me preguntaba hace un momento el periodista de Málaga Hoy que cuánto tiempo habíamos tardado en hacer este libro, y le he contestado la verdad: hemos tardado 40 años. Son obras que se van haciendo por los investigadores al unísono, sí, cada uno en su sitio y cada uno en su yacimiento, de forma muy particular, que hemos ido acopiando toda esa investigación y que en un momento dado ha cristalizado cuando los 3 o 4 grupos, 4 investigadores dedicados a distintos lugares, como son la comarca de Antequera, toda la zona de la Axarquía, la zona de Rincón y la zona de Ardales, lo hemos conjuntado todo, esos 4 espacios malagueños, es cuando ha surgido una obra en común que hemos tardado aproximadamente 2 años en hilvanarla, prepararla y ponerla al público. Es la primera vez que se pone al público una publicación que condensa todo lo que sabemos hasta el momento de las personas que ocuparon nuestra tierra, la provincia de Málaga, hace más de 40.000 años, que es lo mismo que decir todas las personas que no eran como nosotros, pero que forman parte de nuestros cimientos demográficos en realidad. Hay que tener en cuenta una cosa, porque no se me puede olvidar la importancia que tiene Málaga en estos momentos. Aparte de la científica, hay una importancia mayor, que es doble. La primera es que rastrear a los neandertales en Europa no ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea muy complicada a lo largo de más de 1 siglo y medio, pero en esa tarea todo el mundo ha llegado a una conclusión. Los neandertales tuvieron siempre muchos problemas con el clima, muchos problemas con la demografía, no sabían cómo controlar su propia demografía, sí, probablemente no eran tan exogámicos como nosotros, pero lo cierto es que los cálculos que se realizan es que nunca hubo en el mundo, en Europa, más de 6 o 7.000 neandertales vivos a la vez. 6.000 personas, y que nosotros tengamos 47 yacimientos descubiertos y estudiados en Málaga, sitúa a Málaga, que es lo que yo quería decir, en la vanguardia no solamente de la investigación, en el sentido de que nosotros seguimos estudiando nuestros neandertales a los malagueños, sino en la vanguardia de la población. Si por primera vez un libro deja entrever la importancia que tuvo una provincia como Málaga a niveles climáticos, a niveles de recursos alimenticios y a niveles de estar todo el año estable en una región. Los neandertales siempre han pasado, y seguirán pasando, por ser grupos humanos nómadas. Sin embargo, nosotros creemos que en Málaga se produjo una cosa importantísima que nosotros llamamos el nomadismo restringido. Los neandertales no se iban de Málaga, sino que a lo largo del año
vivían en invierno en la costa y en verano subían al interior en busca de las grandes cacerías, que para ellos no solamente era carne, eran pieles, cueros, eran huesos, eran carne que podrían salar, que podrían conservar, y hay toda una cantidad de recursos logísticos para la vida en esta Málaga de hace más de 40.000 años. Tengo que decir, porque no me puedo callar y lo haré al final, que en las cuevas de Rincón se está produciendo una auténtica revolución con el tema de los neandertales, porque estamos viendo que ya hay cosas que nos dan hasta un poco de vértigo, con algunas dataciones por encima de 100.000 años, que vamos a volver a contrastar este verano, pero que están ahí y están siendo muy claramente observadas tanto por nuestro equipo como por los laboratorios. El libro se estructura en 5 capítulos, pero qué mejor que sea el profesor José Ramos el que nos explique cómo es el libro por dentro y a qué se dedica logísticamente, pero sobre todo científicamente, este ensayo. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Soy José Ramos, profesor de la Universidad de Cádiz, aunque soy de origen malagueño, dado que mi vínculo es aquí en la propia Sarquía, ¿no?, en Torre del Mar, ¿no? La estructura del libro, como ha indicado Pedro Cantalejo, está organizado en varios capítulos. Un primer capítulo inicial del profesor Gerd Christian Weniger, que analiza, desde que es el director del Neanderthal Museum y profesor de la Universidad de Colonia, que analiza en principio qué son los neandertales y el interés que tienen estas poblaciones en el mundo actual. No paran de salir libros, artículos en revistas internacionales. Gerd Weniger, que yo lo conozco desde hace más de 30 años en estancias en Alemania, fuimos compañeros, lo trajimos aquí a incorporarse a un proyecto general de investigación auspiciado por la Junta de Andalucía en Cueva de Ardales y Sima de las Palomas de Teba hace unos años. Él, cuando organizó el Neanderthal Museum en Mettmann, al lado de Düsseldorf, en Alemania, consideró a los neandertales como Homo sapiens neanderthalensis, ya los integró como sapiens. Nosotros somos sapiens sapiens, nos autodenominamos así, sapiens al cuadrado, decimos, una cierta arrogancia. Eso le generó ya un gran debate de darle un valor a estas poblaciones. Gerd, en el capítulo, que es una síntesis formidable de alta divulgación, valora la idea de las mezclas de neandertales y modernos y el avance que está teniendo esta temática por una arqueología científica, como ya ha adelantado un poco Pedro Cantalejo, en el sentido de estudio genético, antropológico, geológico, arqueométrico. Hoy, cuando damos una idea, no es una idea al albur, está basado en datos científicos. Estos debates que comentábamos con colegas de la prensa están argumentados en una hipótesis-contrastación. Lo interesante es que este debate que Gerd nos hace en la introducción y ese capítulo previo del libro es el avance que tiene nuestra tierra, el sur de la península ibérica, aquí en Andalucía, aquí en Málaga. Continúa el capítulo que yo personalmente he escrito sobre la valoración de los neandertales en 4 apartados. En principio, en la historia de la investigación. Es que se les negó de todo por la época en que aparecieron. Aparecieron cuando Darwin escribió El origen de las especies. Entonces sirvió claramente estos humanos más bajitos que los modernos, más toscos, con cabeza muy grande, torus supraorbitalis, mandíbula muy potente, para ver una bestialidad, una brutalidad primitiva. Ese fue el esquema que siguió casi todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Fue a partir de lo que se llamó la New Archaeology, a partir de los años 70-80, cuando autores, sobre todo anglosajones, vieron la salida de África, las humanidades de origen africano, por Oriente Medio, y vieron la prioridad a los humanos anatómicamente modernos. Los neandertales, que eran europeos, los dejaron como si fuesen en la misma línea, dando prioridad a estos grupos sapiens. Y se les negó todo, se les negó el arte, se les negó el lenguaje, la organización de campamentos, avances que tenía la humanidad contemporánea, y ellos quedaban como verdaderamente en la misma línea que el siglo XIX. Los últimos años, el siguiente apartado del capítulo, es la superación de prejuicios. Esta arqueología científica ha ido en principio afinando las fechas, la cronología, buenos estudios geológicos, buenos estudios de sus recursos y avanzando aspectos de gran interés,
que son capaces de hacer arte, que hacen campamentos, que tienen movilidad, que tienen elementos de decoración y todo auspiciado en el lenguaje y en una capacidad craneana y en una inteligencia. Eso nos ha llevado, en otro apartado, a considerarlos como sociedades. Esto es muy importante. No son bandas erráticas. Tienen modos de vida, modos de trabajo de tipo cazador-recolector. Y además frecuentan territorios. Esto en el libro, ahora lo comentará el compañero Luis Efrén Fernández, los territorios de la provincia. Decir que controlan el territorio es, lo que ha adelantado también Pedro, toda la serie de recursos. Y el siguiente apartado o que cierra este capítulo es la idea de refugio. Hay que considerar que Europa en esos momentos del Pleistoceno era una etapa muy fría. Estaba prácticamente lo que se llamaba el Islansis, que pueden ver ustedes en lo que actualmente es desde la cuenca de París, prácticamente el norte de Alemania era toda una masa polar hasta el norte, y había Pirineos, era franja helada, y el sur de la península era prácticamente desde el paralelo 40, era un refugio, daba condiciones muy buenas para la vida. De ahí esa riqueza de yacimientos, esta importancia de los sitios aquí en Málaga. Por eso esa noción que algunos autores, como nuestro querido colega Joao Cilao, planteó refugio y frontera del Ebro, es decir, que el sur era otra cosa. Y aquí está este debate de si los neandertales perduraron y fueron realmente los últimos neandertales. Esto está en debate porque las fechas que actualmente hemos podido obtener, tanto aquí en las cuevas de Rincón como en las cuevas de Ardales y de Tebas, están dando cronologías muy variadas. Estamos en estudio, planteamos esta perspectiva en el propio libro, pero sí los consideramos como sociedades cazadoras, recolectoras, que tienen explotación de recursos marinos. Esto es muy importante también, porque era otro de los logros y avances que solo se le atribuía a nuestra especie, los sapiens sapiens, pero que hoy sabemos que los neandertales, y más en estas cuevas aquí de Rincón, en Torremolinos, en Bajondillo, en cuevas de Cádiz, aprovechaban pesca, en cuevas en Ceuta, nosotros también hemos excavado en Benzú, aprovechaban tanto marisqueo como incluso peces, es decir, elementos que indican esa inteligencia y ese avance, ¿no? Les dejo ahora con el compañero Luis Efrén Fernández del Instituto de Investigación de Cueva de Nerja, que él va a comentar el panorama territorial de estos yacimientos. Buenos días, Francis, muchísimas gracias por atendernos como de costumbre, y bien un poco el marco físico provincial articulado casi como ahora, una banda litoral y después las zonas serranía interiores y las depresiones elevadas del antiguo surco intrabético y todas las líneas de comunicación que nos permiten el Guadalhorce, el río Vélez, el Guadiaro por el otro lado, una permeabilidad entre los espacios en esa gran barrera diagonal montañosa que tenemos en la provincia de Málaga. Y bien, son 40 años, como bien dice Pedro, 47 yacimientos, creo que ya son 48. Esto en principio parece ser que no va a parar, y es curioso porque hace más de 100 años la primera bandera que se puso en el mapa del mundo neandertal en la provincia de Málaga la puso nada menos que Henry Braille, en algo que está bastante de moda, en una avería de un tren en la estación de Bobadilla. O sea que en eso hemos cambiado realmente poco en ciento y pico años. Que es un poco lo que hemos podido sistematizar ahora mismo en estos estudios, aglutinando equipos y aglutinando informaciones de 40 años de bagaje y alguno más, pues directamente dictaminar esos patrones costeros, esos patrones de movilidad cíclica, de poblaciones que no son muchas, como bien ha comentado Pedro, pero que realmente tenían una gran capacidad de moverse por el territorio. Y se movían por un territorio realmente que desde la banda litoral, con la explotación de los recursos de origen marino que tenemos bien vistos aquí en las cuevas de nuestro Cantal, en las cuevas de la Araña, en la propia Nerja y en la zona de Benalmádena y Marbella. Junto con esa explotación hemos tenido que hacer una relectura de algo que realmente habíamos abundado poco. En el año 73, Luis Benito del Rey, impulsado por Javier Fortea, buen conocido del Cantal del Rincón,
y por Francisco Jordá, bien conocido de Nerja también, impulsó la excavación de la Cueva de las Grajas. La Cueva de las Grajas en Archidona, al borde de un antiguo espacio encharcado, pues ya daba esas pistas en el propio año 72-73. Y realmente, yo lo digo sin tapujos, es un poco nuestra pequeña Atapuerca malagueña, seguramente, o grande, está en esa cavidad. Y a raíz de toda una serie de trabajos que se han ido realizando vinculados a los estudios de la Cueva de Ardales, pues se veía bastante bien el patrón de ocupación de las terrazas fluviales del Guadalteba, del Guadalhorce, pero ha sido el trabajo precisamente de una gestión correcta de la arqueología de gestión, valga la redundancia, que fueron los trabajos del AVE en el entorno de Antequera, Archidona y Campillos, los que han permitido que identifiquemos y ahora hayamos podido sistematizar una serie de yacimientos que tienen realmente unas casuísticas muy especiales. Hay recursos líticos, el siles con el que hacían sus implementos y sus herramientas. Hay agua, grandes zonas lagunares con encharcamientos periódicos. Hay vías de comunicación e incluso donde no había gran cantidad de cavernamientos cársticos, pues la suerte nos depara precisamente el hallazgo de las suertes, que nos ha dado también esa datación de este arte que atribuimos a estas personas, de 44.000 años antes del presente, lo que la sitúa en ese abanico. Los neandertales pues nos enseñaron mucho a los humanos anatómicamente modernos que estamos aquí reunidos, y con este trabajo pues intentamos primero potenciar la provincia de Málaga en relación al periodo del Paleolítico medio y del mundo de los neandertales, y después recuperar un poco esa figura de estas gentes que por exceso de francofonía se quedaron relegadas a eso, a nobles brutos, que como va a enseñar Pedro ahora, no eran tan brutos. Muchas gracias. Vuelvo, pero ya para finalizar, antes de daros oportunidad de que nos hagáis las preguntas que queráis. Yo siempre he pensado, y junto con María del Mar lo hemos hecho durante muchos años, décadas, que la diferencia que había cuando nosotros nos encontrábamos una pieza de los neandertales y no sabíamos que hacían nada más, solamente esas piezas, como ha explicado Luis Efrén, cuando se le paró el tren al francés que venía de estudiar la pileta y las cosas, y se le paró el tren en Bobadilla y él se echó a pasear, y paseando encontró piezas que él había visto en Francia, idénticas, porque la uniformidad del utillaje, es decir, de las herramientas neandertales, es sorprendente en Europa, es decir, es increíble, son las mismas. Por eso le hemos dedicado, y se le ha dedicado en el capítulo de Luis, un extenso capítulo tanto técnico como visual a ese tipo de herramientas. Pero nosotros sabemos que cuando nos encontramos una herramienta de un neandertal, nos estamos encontrando algo que dejó de funcionar y dejó de tener sentido, incluso probablemente para el propietario, dueño, autor, como queramos, de esa herramienta. La usó para algo y la dejó en el sitio donde acampaba, donde estaba allí viviendo en ese momento. Si a esa persona le hubiera hecho falta esa herramienta, se la hubiera llevado el día que desapareció de allí. Por tanto, hay un hallazgo que tiene que ver con la utilización de un espacio. Esos espacios normalmente están al aire libre. Hay una vinculación extraña del hombre de las cavernas vinculado con esta época, ¿no? Y no es cierto. Las cuevas se usan, pero se usan con fines completamente distintos. Y ahí es donde voy a la paradoja de lo que estoy diciendo, ¿vale? Nosotros nos encontramos una pieza que fue hecha para acometer una acción, una actividad que se usó, no sabemos durante un día o una hora o un mes, pero que dejó de cumplir su función y quedó abandonada en un yacimiento. Y nosotros la recogemos 40, 50, 60.000 años después y la analizamos y la estudiamos y vemos que hay una uniformidad en esa tipología de herramientas. Es decir, que eran 7, 8 herramientas en toda Europa, iguales,
concebidas de la misma manera. Todo un avance para un grupo humano que ni siquiera era humano para la mayor parte de los investigadores. Pero ahora resulta que por medio de las nuevas tecnologías hemos accedido a cronologías que demuestran que algunas de las pinturas y grabados que tenemos en las cuevas, en Málaga, entre otras de las tres que se han estudiado, de las tres sitios que se han estudiado en el mundo, pues la provincia de Málaga es uno de esos tres sitios del mundo donde se han podido fechar pinturas por encima de esos 40.000 años, que si le ponemos un retrato robot a esos dibujos hechos con las manos, nunca un animal, nunca una figura naturalista, si le ponemos a esas marcas realizadas en las cuevas, le ponemos un retrato robot, tuvieron que ser los neandertales, porque en Europa no había en ese momento ningún otro grupo humano. Pero si eso es así, los neandertales dejaron esa marca para nosotros. Esa sí la dejaron para nosotros, porque la hicieron en un sitio para que la viésemos. Y esa es la gran paradoja científica en la que estamos incluidos desde 1995, comprobado en 2000 y publicado en 2006 y vuelto a publicar en 2018. Por tanto, y quiero con eso terminar, realmente estamos en este momento a la vanguardia del conocimiento de una de las facetas más importantes de los neandertales, que fue su trascendencia. El hecho de que nosotros digamos que tenemos pinturas y grabados de más de 40.000 años no tiene solo que ver con una actitud artística, vamos a llamarlo así, o de querer dejar una información. Tiene que ver con la trascendencia con que los neandertales quisieron dejar un método gráfico también unívoco, es decir, que servía para todos en nuestras cuevas, que es donde se ha conservado realmente. Y por eso me parece tan importante este libro, porque aparte de que aporta todo el conocimiento científico, tecnológico, de modos de vida, de todo lo que tenemos, aporta trascendencia a la provincia de Málaga como uno de los orígenes de la cultura humana. La cultura entendida como algo que queremos dejar hacia el futuro. Voy a poner simplemente algunas de las imágenes. Esa es la suerte en Antequera. Estos son rayas, trazos y gestos realizados por los neandertales en distintas cuevas malagueñas, incluso con barro, como ocurre aquí en la Cueva del Tesoro. Las manos puestas de ellos y de ellas. Trazo en Marbella, en una de las cuevas pequeñitas de Marbella, muy mal valorada esta cueva. Y los gestos que se repiten, es decir, la simbología que se repite en todas partes. Hemos realizado una historia, me parece fantástica, que es la tipología. Ese es el alfabeto de los neandertales. Por primera vez sale publicado una tipología gráfica sobre estos grupos humanos. ¿Qué es lo que dibujaban? Y ahí está. Y repetían en todas las cuevas, de tal manera que la siguiente persona o grupo que entraba en una cueva oscura a explorarla, no a vivirla, a explorarla, se encontraba con estas marcas. Y poco más. El libro tiene, lógicamente, una bibliografía, tiene un glosario de términos para que nadie diga, ¡oh, cómo escriben esta gente! Porque aparte de que se ha escrito muy bien, en el sentido que se ha pensado en todos los públicos, pues hay nombres, topónimos que hay que poner por fuerza y están bien explicados. Y por último, como ha dicho el señor presidente, creo que era importante que nosotros le dijésemos a los malagueños que pueden ver estas cosas, que se pueden llegar a nuestras cuevas y a nuestros yacimientos a verlo, y entonces hemos hecho toda una información práctica a base de códigos QR que la Diputación de Málaga ha sistematizado en una página propia, en un espacio donde uno entra y ve toda la ruta de los orígenes de Málaga. Eso es absolutamente revolucionario, Francis, a nivel español.
Es decir, no hay ningún sitio en España donde un estudiante de la facultad pueda decir, oye, pues me voy a programar en esta Semana Blanca y me voy a ir a ver las cuevas de los neandertales o las cuevas de los Homo sapiens. Y aquí sí está ya sistematizado y puesto a disposición de todo el mundo. Por cierto, es verdad que el libro se puede comprar en librería por 20 euros, pero también es verdad que se puede descargar absolutamente gratis en la página de publicaciones de la Diputación Provincial. Es un PDF que además se puede descargar de forma absolutamente libre y gratuita. Y nosotros ya no tenemos nada más que decir que